La parashá de esta semana es Devarim y es acá donde vemos una serie de enseñanzas muy potentes y aquí aprendemos, como había compartido con ustedes por Facebook con un video, el, el concepto de que en sí la Torá que Dios dio al pueblo de Israel y a Moisés no es solamente algo que fue por escrito como lo que tenemos, lo que es los 5 libros de Moisés, sino también las leyes orales que fue transmitido por la boca de Moisés a los ancianos y los sabios de Israel. Y esto fue transmitido de boca en boca hasta que llegó el tiempo, lo que es de la destrucción, y casi se pierde todas esas tradiciones orales en la cual Yehuda Hanasi luego lo compone en lo que es su Mishnah. Y la Mishnah de Yehuda Hanasi fue que preservó, se puede decir, las tradiciones orales que se seguía de maestro a estudiante y de estudiante a otro estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. En el verso 1 leemos que estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel del otro lado del Jordán. Sí, esto fue lo que habló. Y habíamos visto en la parashá anterior, en Números, que en sí que Moshe habló todo lo que Dios le dio para hablar. No solamente eso, sino que también explicó, indagó y se le dio perfecto ejemplo de cómo hacer las cosas que no están ni siquiera en la Torá. Se lo dio al pueblo de Israel, se lo explicó a los ancianos de cómo llevarlo a cabo, cómo cumplirlo. Y es por eso que la ley oral toma una parte muy importante y seria en lo que es el mundo del judaísmo observante o halágica o si lo quiere llamar de la ortodoxia en cuanto a su observancia. Son las palabras de los hombres de Israel, los sabios de Israel, no simplemente son palabras de hombres, y esto hay que removerlo del mundo de donde sale mucha gente, del mundo cristiano, en la cual están invadidos de esta idea, bueno, yo solamente voy a seguir la palabra de Dios, pero no la palabra de los hombres. Bueno, si lo vamos a ver, amigos cristianos, aún las palabras que están en la Biblia cristiana son palabras de hombres que fueron escritas por hombres. Y vamos a decir esto, aún hombres que ni siquiera eran parte del pueblo de Israel. Tenemos muchas personas que no eran judías que estaban escribiendo. Tenemos que entender cuando se oponen a ese concepto, palabras de hombre, hay que ver qué son las palabras de los hombres. Y si encaja dentro de lo que es la revelación divina de la Torá o no. La mayoría de las palabras que surgen después sabemos que no son palabras de Dios, sino palabras polémicas que fueron creadas con un fin de tratar de convertir a los judíos a un cierto movimiento, como ha pasado en nuestra historia, no es nada nuevo. Pero los sabios se refieren al Devarim como Mishnah Torah. Y se traduce como la repetición o el repaso de la Torá, como la explicación de la Torá. Dado que todos los mandamientos le fueron entregados a Moshe en el Sinaí o en la tienda de reunión durante el primer año del Éxodo, como nos dicen y nos enseña Ramban, Nachmanides. Y cabe preguntar sobre qué base se eligieron la narración y mandamientos que contiene Devarim. El Rabí Hirsch explica que Devarim fue el preámbulo de Israel a la nueva vida que tendría que forjarse en Eretz Israel. Una vez que cruzaron el Jordán, el pueblo ya no seguía viendo de manera constante la presencia de Dios y sus milagros como sucedía a diario en el desierto, que veían la mano divina de una forma real y tendrían que sembrar, cosechar la tierra, tendrían que elegir tribunales y un gobierno, deberían establecer relaciones sociales y los medios para cuidar y proteger a los menesterosos y a los indefensos, es decir, un sistema social. Necesitarían fe y disciplina sólidas para evitar las tentaciones y las trampas de sus vecinos paganos y falsos profetas. Y esto hasta el día de hoy se aplica en muchos aspectos de la vida cotidiana. La función de Devarim con sus leyes y exhortaciones de Moshe era destacar estas leyes y valores como asimismo alentar a Israel fortalecerse.
Así pues, Devarim no es simplemente un repaso de los 4 libros anteriores de la Torá, ya que de 200 leyes que contiene este libro, más de 70 son totalmente nuevas. Más bien es sus últimas semanas de vida de Moshe, que repasó y enseñó todas las leyes de la Torá y toda la historia de Israel. Y sin embargo, en este libro la Torá registra las partes de sus enseñanzas que guardarían mayor relevancia para la vida de Israel en la tierra de Israel. Devarim en particular, en otro aspecto, enseña a Abai, el sabio del Talmud, cuando explica la diferencia entre las admoniciones del capítulo 26 de Vayikra, Levíticos, y del capítulo 28 de Devarim, que aquellas las dijo el santo bendito es él, estas las dijo el mismo Moshe. Megilá 31b. El Maharal explica estas palabras con un gran detalle y demuestra por qué aplican el contenido de Devarim. El Gaón Vilna propone lo mismo de la manera más concisa. Él dice: los primeros 4 libros se escucharon directamente de la boca del santo bendito es él y a través de la garganta de Moshe, pero no fue así con Devarim. Israel escuchó las palabras de este libro del mismo modo que escucharían las palabras de los profetas que sucedieron a Moshe. El santo bendito es él le hablaría un día al profeta y posteriormente otro día el profeta saldría y daría a conocer esa visión a Israel. Por consiguiente, cuando el profeta hablaba del pueblo, hablaba de Dios y ya se había retirado de él. De ese mismo modo escuchó el pueblo la boca de Moshe el libro de Devarim. Vea lo que es la cita de Ogel Jacob 1.1. Por lo tanto, en este libro Moshe era quien hablaba. Esto lo revela el hecho de que Devarim, que dice en Devarim 1, verso 42, el capítulo 2, verso 9, el capítulo 3, verso 2, que es lo que dice: y el Eterno me habló, mientras que la expresión más común en el resto de la Torá es: habló el Eterno a Moshe, Lemor. En Devarim, Moshe eligió las palabras y transmitió los mandamientos según su entendimiento, es decir, de una forma que pudo hacerlo entender al resto del pueblo. De hecho, Ónkelos, que fue un convertido romano que tradujo lo que es la Torá al arameo, traduce el término Mishnah Torah como Patshagen Oraita, la copia de la Torá dando a entender que éste esclarece y explica la Torá. En este sentido, Devarim comenzó como la ley oral que Moshe transmitió y posteriormente cuando Dios le ordenó escribiera sus palabras en la Torá y fue incorporado como parte de la Torá escrita. En este hecho reside principalmente la razón por la cual llamamos a Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, porque inculcó, enseñó, explicó al pueblo, porque no solamente representó el conducto por donde Dios transmitió textualmente sus palabras al pueblo de Israel, sino porque además fue el maestro que explicó dichas palabras de una forma clara y precisa a todo el pueblo de Israel, y esa transmisión continuó oralmente. Esto según el rabino Yosef Soloveitchik. Ahora, vemos en el verso 1 al 5, Moshe pronunció todo el libro de Devarim en sus últimas 5 semanas de vida. Fue la herencia y el testamento que llegó a su amado pueblo, dado que éste se sentía confiado de que sucumbiría ante las influencias ajenas y las tentaciones de Canaán. Moshe comenzó su alocución con un recordatorio de la prolongada serie de pecados y rebeliones que marcaron los 40 años que transcurrieron desde que habían salido de Egipto. Es como decir, el matrimonio comenzó en mala pie, en pie malo, ¿no? Pero Dios corrigió al pueblo y continuó siendo dirigido de una relación permanente y perpetua. Si ellos y sus padres fueron capaces de pecar, y no obstante que estaban rodeados de milagros con toda la seguridad, y los peligros serían aún mayores si no podían ya beneficiarse de aquellos recordatorios constantes de la presencia de Dios. Pero para no avergonzar ni ofender a quienes los escuchaban, Moshe no mencionó estos pecados de manera explícita. En lugar de ellos se valió a topónimos o nombres geográficos, referencias discretas para aludir a estas transgresiones.
Es como si te recuerda lo que ocurrió aquí en esta ciudad de ta y ta y ta, trayendo a memoria, reflexión al pueblo de Israel de esta forma. Dice, Eleja Devarim. Estas son las palabras. Devarim se refiere a las palabras o expresiones rotundas que Moshe usó para reprender. Y Moshe comenzó en este punto sus enseñanzas recordando a sus oyentes las múltiples faltas que el pueblo había cometido desde Éxodos. Esto según Rashi. Otra forma de interpretarlo es que las palabras son los mandamientos y las exhortaciones del capítulo 5 al versículo 26, capítulo 26, verso 19, que forman la mayor parte de Devarim, en tanto que los primeros 4 capítulos son el preámbulo de estas palabras.